Entonces, aquello que ha sido reprimido y que no es recordado, ¿sí? Y por lo tanto no logra hacerse consciente, retorna a la locura bajo la forma de representaciones, sentimientos y actos, dice Freud. Quiero que retengan este término actos. Después ya vamos a ver qué estatuto va a tener todo esto, ¿sí? Estas representaciones, sentimientos, actos, se van a vincular con el analista. Freud dice, son emociones del analizante que se conectan con el analista y justamente ubica en esa conexión la posibilidad de la curación. Sin esa conexión no es posible la curación. En transferencia y a propósito de lo que denomina como reedición, es donde vamos a pensar que se van a activar distintos tipos de emociones que se van a poner al servicio de la cura. Cuando la transferencia y estas emociones que se activan se ponen al servicio de la cura, en ese punto podemos pensar la transferencia como motor de la cura. Este conjunto de emociones, Freud las nombra como emociones tiernas y amistosas que se juegan en transferencia. Pero también va a presentar otras emociones que va a denominar hostiles, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un rato. Entonces, tenemos dos grupos de emociones, ¿sí? Las emociones tiernas y amistosas, que se ponen en marcha en la cura como motor, y las emociones que no son amistosas ni tiernas, sino que Freud denomina hostiles, y en ese punto va a haber que maniobrar de un modo particular para que no suceda lo que sucedió en Dora, ¿sí? Ambos grupos de emociones que se ponen en juego como vínculo actual, así lo leímos recién con el analista, siguen un modelo, como dice Freud, una matriz, un entramado. Este modelo tiene un contenido, va a decir Freud, un contenido que se juega, ¿sí? Como reedición, pero hay un aspecto, digamos, en que difiere, y es el aspecto que toca la sustitución, ¿sí? Es decir, estas reediciones, podemos decir así, se sostienen en la sustitución. Ustedes en el historial van a poder leer que Freud, respecto de esto, se va a ubicar en la serie paterna, ¿sí? Se va a ubicar en la serie paterna y va a decir, desde el inicio, lo dice algo similar a esto que yo les voy a decir, desde el inicio, en su fantasía, la fantasía de Dora, yo hacía de sustituto del padre. Bueno, Freud ubicado allí, esto es esperable que suceda, pero en este caso, al no haber colegido la transferencia, al no haberla puesto a trabajar, produce un escollo y Dora se va, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía Freud? Bueno, del mismo modo que el padre se encargaba de señalarle al señor K en relación a ciertas cuestiones respecto del deseo, interpretaciones que llevan a Dora a dejar la cura. Y es en este sentido que, bueno, en el epílogo, Freud presenta la transferencia como el máximo escollo y también nos va a decir el auxiliar más poderoso. Es como una paradoja, ¿sí? Porque en el análisis, por un lado, la transferencia oficia propiciando la cura y a la vez la obstaculiza, ¿no? Entonces, esta paradoja abre algunas preguntas respecto del qué hacer. Y respecto del qué hacer, en el texto Freud nos va dando pistas. Él va, en principio va a decir algo, dice hay que combatir a esta creación de la enfermedad, ¿no? Hay que combatirla. Ya vamos a ver cómo piensa a esta altura el modo de combatir esa creación. Entonces, vamos a detenernos acá un minuto para abrochar algunas de las cuestiones que fuimos trabajando. Yo les voy a compartir un cuadro, ¿sí? Voy a ver si lo puedo ubicar ahora, si no al final de la clase, en donde quiero que ustedes, que les quede claro, digamos, o que puedan ubicar claramente estas vertientes, ¿sí? Que funcionan como puntos de apoyo para seguir trabajando. Entonces, por un lado tenemos lo que nombramos como reedición, ¿no? Que le podemos ir dando un ordenamiento. Reedición, podemos decir, de emociones ligadas a antiguos amores infantiles.
van a ver, digamos, cómo Freud lo va a trabajar más adelante en otro texto, va a ubicar lo que van a trabajar como cliché, ¿sí? En los escritos técnicos. Entonces, bueno, revisión de emociones ligadas a antiguos amores infantiles, que se activan en el análisis y en donde opera la sustitución de una persona anterior por la persona del analista. En este punto, la reedición pone en juego emociones tiernas que son solidarias con la continuación de la cura, no con la interrupción, sino con la continuación, ¿sí? Esto va a constituir, lo tenemos que pensar como el antecedente de lo que vamos a situar en relación a una conexión que van a trabajar, la conexión transferencia-repetición. Bueno, hasta acá una cuestión. Otra cuestión que vamos a abrochar es la transferencia como escollo, que lleva a que Dora, digamos, interrumpa y salga del análisis. Dimensión de la transferencia que, como dijimos antes, en el epílogo va a quedar ubicada como la puesta en juego de emociones que Freud nombra de venganza y crueldad. Lo va a nombrar así. Esta transferencia como escollo va a anticipar la dimensión de obstáculo que van a trabajar después cuando van a, digamos, a dar una vuelta más, cuando trabajen transferencia negativa y van a situar claramente la conexión transferencia-resistencia. Bueno, dijimos entonces que Freud nos va dando, respecto de este escollo, de este obstáculo, y a esta altura de su elaboración, algunas soluciones para ambos aspectos, lo voy a decir así, de la transferencia, ¿no? Entonces él va a decir, hay que poner a trabajar la transferencia, ¿sí? Nos da como una indicación técnica todo el que hacer, ¿no? Dora se fue, bueno, esto es un problema, ¿cómo se resuelve? Hay que poner a trabajar la transferencia. ¿De qué modo? Para Freud, en esta época, son dos cuestiones con las que cuentan, la asociación y la interpretación, ¿sí? Bueno, esto él no lo hizo en el análisis con Dora. Este punto que queda como impasse en Dora, después ustedes lo van a retomar más adelante, van a ver que Freud no va a hablar, no va a seguir insistiendo con esta cuestión de interpretar la transferencia, sino que va a hablar de manejo de la transferencia, ¿sí? Pero bueno, lo dejo indicado, después lo van a próximas clases. Cuando Dora abandona el tratamiento, Freud lo que va a decir es que Dora se venga de Freud, ¿sí? Uno puede decir, bueno, ¿de Freud o de qué cuestión? Podemos pensar que se venga contra la aspiración de Freud y esta ilusión freudiana de obtener una cura definitiva, y entonces él va a decir que la paciente actúa, y utiliza un término en alemán que es agieren, y se actúa agieren. Presten mucha atención a este término. Yo no lo voy a desarrollar hoy, ya que lo van a retomar cuando trabajen los escritos técnicos, cuando trabajen recordar, repetir, reelaborar. No lo voy a tomar, no lo voy a desarrollar en ese sentido, pero voy a dejar indicado cómo lo piensa Freud en este historial. En este historial lo va pensando con cierto estatuto de acciones sintomáticas, así lo dice, cuasi automáticas, inconscientes, de los cuales pareciera que el paciente no se entera, ¿sí? Esto es lo que Freud está situando respecto de este término. Esto no queda acá, esto lo vamos a seguir trabajando, ¿sí? Entonces, voy un poquito, retomo algunas cuestiones. Estábamos ubicando la cuestión de la sustitución y dijimos que Freud es ubicado por Dora en la misma serie que el padre, y agregamos algo más, que el padre y el señor K. Hay otro cuadro que preparé para compartir con ustedes, que lo vamos a poner para que lo vean, ¿sí? Entonces, Freud es ubicado por Dora en la misma serie que el padre y el señor K,
Y ahí se produce la transferencia en sus dos dimensiones, la amorosa, ¿sí?, y la dimensión hostil. Quiero que lean después, al final del epílogo, una nota al pie, cómo Freud va entendiendo esta puesta en juego de esta dimensión hostil a través de la fantasía de venganza que tiene Dora, y cómo de alguna manera expresa lo que queda velado, lo que Freud no pesca, que es cierta corriente homosexual, así lo dice Freud, de Dora hacia la señora K. Bueno, entonces, aparece la transferencia, se produce, y Freud no la pone a trabajar, no pone en juego ni los dos elementos que situamos, ni la asociación ni la interpretación. Dora entonces interrumpe y se va. Vamos a leerlo del texto, vamos a leer una partecita más del texto. Página 104, vamos a leer en palabras de Freud lo que vinimos trabajando, ¿sí? En la página 104 del texto dice así: respecto de la transferencia viene hablando Freud y dice: yo omití esta advertencia. Así fui sorprendido por la transferencia, y a causa de esa X, por la cual yo le recordaba al señor K, ella se vengó de mí como se vengara de él. Me abandonó tal como se había creído engañada y abandonada por él. De tal modo actuó Aguirre un fragmento esencial de sus recuerdos y fantasías en lugar de reproducirlos en la cura. Bueno, dice Freud, sigue diciendo, cuando en el análisis es posible replegar tempranamente las transferencias, su curso se vuelve más oscuro y se retarda, pero su subsistencia queda mejor asegurada frente a resistencias repentinas e insuperables. Un párrafo muy importante porque tiene muchas consecuencias. En principio, una de las consecuencias que podemos extraer de la última parte la van a encontrar en la lectura del epílogo al final. Ahí van a constatar cómo Freud da cuenta de los efectos terapéuticos que produjo el encuentro con Freud y el análisis en Dora. Más allá del desenlace atravesado por el obstáculo que Freud encuentra en la transferencia al no advertir él mismo el lugar al que fue llamado a ocupar. Esto, digamos, no fue sin consecuencias. ¿Por qué? Porque, digamos, los efectos terapéuticos que producen cierto alivio del padecimiento no tienen la misma dimensión que los efectos analíticos, porque vamos a trabajarlo más adelante, en el texto que yo les decía, recordar, repetir, elaborar, la diferencia, o lo propio, mejor dicho, del psicoanálisis, ¿sí?, en su diferencia con otras terapias. ¿Cuál es la operación que produce otros efectos? Entonces, si volvemos a tomar todo este desarrollo que aparece en la página 104 y 105, vamos a ver cómo Freud va pensando que, digamos, trabajar con estas cuestiones que se ofrecen en la transferencia permite reconducir las mociones a su fundamento, ¿sí? Y eso es lo que no pudo realizar con Dora, debido a la interrupción del tratamiento. Recuerden que Freud dice que la cura no crea la transferencia, sino que la revela, y va a decir en otros textos que la transferencia es un medio del cual se sirve la resistencia. Transferencia y resistencia es el eje que van a trabajar en el próximo conjunto temático. Bueno, yo los despido acá, concluimos nuestro encuentro por hoy, espero que pronto nos encontremos nuevamente y que también nos podamos cruzar en los pasillos de la facultad. Bueno, que estén bien, hasta la próxima.